Bueno amigos, a continuación les traigo el siguiente video, que trata de los casos más increíbles de telequinesis de la historia. A modo de introducción, diremos que la influencia mental sobre objetos es un hecho cuyas manifestaciones se remontan a la más lejana antigüedad. En realidad, hay muchos más casos de telequinesis que datan de esos tiempos, aunque los mismos no fueron captados en video por razones obvias. Este término fue acuñado por primera vez en 1890 por el psicólogo ruso Alexander Aksakov. La telequinesis suele definirse como la capacidad de la mente de mover o modificar objetos a distancia, sin entrar en contacto físico con ellos, solo con el poder de su energía. Según los expertos, dicha energía es una especie de fluido psíquico en actividad, con capacidad para afectar a la materia. Esta facultad fue estudiada por la Society for Physical Research desde su fundación en 1882, pues se consideró como una extraordinaria manifestación de lo que por entonces era popularmente conocido por objetos embrujados. Los estudiosos del tema indican que no hay que ser alguien especial, dotado de increíbles poderes energéticos para activar el movimiento de objetos a distancia. Personas que utilicen el 10 o el 15% de su cerebro son válidas para ejercitarse en esta habilidad. Y es que el cuerpo humano es capaz de generar energía de diversas maneras. Puede crear energía electrostática, magnética y o electromagnética. La telequinesis permite desplazar objetos de hasta 300 kilos de peso, pero hay que tener en cuenta que la persona no crea un poder capaz de mover ese peso. Lo que hace esta capacidad es suprimir las fuerzas gravitatorias que actúan sobre esa materia. Reporte de casos. Número 9. Egipcios e hindúes. Los relatos de los historiadores romanos y griegos narran elocuentemente el asombro que les producían los portentos que realizaban los sacerdotes egipcios en la construcción de las pirámides. También los relatos milenarios de la India que se refieren a fenómenos de carácter telecinético y que reciben diferentes denominaciones. Cabe señalar que estas civilizaciones tienen este puesto, ya que no se tiene información de cuán sorprendentes eran sus casos. Número 8. Moais. Si bien al día de hoy parece una teoría absurda, durante un tiempo se especuló con la posibilidad de que los grandes bloques que formaban las pirámides, así como otros grandes monumentos como los Moai de la isla de Pascua, fueran transportados ayudándose de telequinesis. Número 7. Hitler. Otro ejemplo de posibles poderes telequinéticos se dio en la Segunda Guerra Mundial, debido a los supuestos experimentos hechos por los nazis. Por ejemplo, se dice que Hitler utilizaba grandes grupos de especialistas para mover grandes objetos o para leer el pensamiento. Estas actividades pseudocientíficas tuvieron su fin con el derrumbamiento del régimen alemán. Número 6. Stanislawa Tomczyk. Otro caso interesante es el de la medium Stanislawa Tomczyk, una joven polaca que fue sujeto de experimentos del Dr. Julian Olszolowicz entre 1908 y 1909 en Wisła, Polonia. Fue hipnotizada regularmente con fines terapéuticos y controlada regularmente por la entidad Little Anastasia. Stanislawa podía generar movimientos de objetos sin contacto, detener el funcionamiento de un reloj que estaba dentro de un cristal e influir en una ruleta donde se elegían números al azar, y muy a menudo no podía justificarse los aciertos por la casualidad. El Dr. Olszolowicz concluyó que los movimientos físicos son producidos por rayos rígidos que se proyectan de los dedos de la medium. Otro científico, el profesor Flournoy, fue testigo de una sesión en 1909 en París, donde dijo que, abro comillas, ninguna duda había en cuanto a la realidad de la telequinesis. Cierro comillas. En una serie posterior de sesiones en Ginebra, además de Flournoy, se invitó a varios profesores como Clarapede y Sellerier, pero no se cumplieron las expectativas proyectadas. En 1910, Stanislava
fue investigada en el laboratorio de física en Varsovia por un grupo de científicos. Ella produjo notables fenómenos físicos bajo estrictas condiciones. En 1913, la medium polaca consiguió levantar unas tijeras en el aire sin tocarlas. Nunca se pudo comprobar que existiera algún tipo de trampa. Número 5. Uri Geller. Otro caso bien conocido es el del mentalista israelí Uri Geller, nacido el 20 de diciembre de 1946 y que se hiciera famoso en España al salir en el programa de José María Íñigo, Directísimo. Ante una audiencia de 20 millones de españoles, este ilusionista mostró que es capaz de doblar cucharas, llaves y otros objetos metálicos con la mente. También se le atribuye la capacidad de arreglar relojes sin abrirlos o romper anillos sin contacto físico. Pero su poder no solo parece alcanzar objetos de metal, también ha conseguido aumentar la temperatura de un termómetro tan solo mirándolo, o mover la aguja de una brújula concentrándose en ella. Hasta el día de hoy sigue activo, aunque cuestionado por otro ilusionista llamado James Randi, el cual escribió un libro titulado La magia de Uri Geller, en donde lo acusa de ser un charlatán que se limitaba a usar simples trucos de magia. Al respecto, nunca se pudo demostrar que usara algún truco o prestidigitación, y aunque muchos son los que ponen en duda su poder, pues los estudios que sobre él se realizaron dieron resultados desiguales, varios de los experimentos fueron positivos. En las pruebas se usaba un dado normal que era lanzado desde una copa contra una pared o volcado en una caja que se movía mecánicamente. En estas pruebas se encontró una relación aparente entre el esfuerzo mental de los sujetos para intentar que una cara determinada del lado apareciese arriba y el porcentaje de veces en que de hecho ocurre. Los resultados obtenidos en muchos experimentos individuales y en el conjunto de la investigación no eran atribuibles al azar y sus fluctuaciones, sino que estaban determinados por las capacidades del mentalista. Número 4. Daniel Home. Fue un medium escocés que vivió entre 1833 y 1886, que pasó a la historia por poseer supuestos poderes de levitación, telequinesis y clarividencia. Cuando tenía 4 años de edad, le comunicó a su madre que su prima fallecería. A los 2 días murió. Ante el asombro de su progenitora, y ésta recordó que cuando era una niña, ella misma y su hermano poseían dotes de clarividencia, pero su hijo les superaba con creces. A los 13 años, su madre se vio obligada a mandarlo a los Estados Unidos con sus tíos, a causa de una fuerte crisis económica que sufría Edimburgo. Allí, Daniel hizo amistad con un muchacho que se llamaba Edwin, con quien solía leer la Biblia, e hicieron un extraño pacto en que quien muriera primero debía avisar al otro. Una noche de junio de 1846, a Daniel le despertó una luz. Se trataba de Edwin, que se le había aparecido a los pies de su cama. En aquel momento supo que su amigo había fallecido. Al confirmarse la noticia, los tíos se trastornaron. A partir de ese momento comenzaron a desarrollarse extraños acontecimientos en la casa de los tíos: sillas deslizándose por sí solas, objetos volando y estrellándose contra las paredes. Los tíos creyeron que el demonio había poseído a su sobrino y lo echaron de su casa. Daniel inició entonces una vida errante por todo el país y finalmente conoció a la señora Hayden, una famosa medium, ante quien realizó otro prodigio, la levitación. La señora Hayden no lo dudó y presentó al joven ante los médicos y profesores de la Universidad de Harvard. Asombrados, estos declararon que no podían explicar de manera científica las demostraciones de levitación que Home había realizado. Su popularidad fue creciendo y cuando volvió a Inglaterra todo el mundo lo aclamaba. Su fama llegó a tal punto que el emperador de Francia, Napoleón III, y su esposa Eugenia de Montijo lo invitaron al palacio y allí ejecutó otra proeza: hizo materializar de la nada un lápiz tras el que apareció una mano que trazó una rúbrica en un papel que estaba sobre la mesa. La rúbrica, como después fue avalado por peritos calígrafos,
correspondía a la firma de Napoleón Bonaparte. Un día se reunieron grandes personalidades de la ciencia y las artes para presenciar las peripecias de Daniel. Allí estuvieron personalidades tales como Sir William Crookes, Michael Faraday y Charles Darwin. Tras ver a Home levitar, salir por la ventana del tercer piso, verlo llegar hasta la segunda planta, acceder hasta una habitación, sentarse y luego elevarse, llegar otra vez al tercer piso, hablar en una lengua desconocida y mostrar un aire de cansancio, los asombrados asistentes no sabían qué opinar. En otra ocasión, también en una sesión espiritista, pidió que se colocara un acordeón sobre la mesa. El instrumento comenzó a tocar por su cuenta, como si estuviera vivo, una melodía que tuvo efectos devastadores, ya que uno de los asistentes sintió que su padre, quien había fallecido tiempo atrás, le había agarrado la mano, lo mismo que hizo el día de su muerte. Home murió el 21 de julio de 1886, sin que nadie le hubiera podido comprobar alguna falsedad o truco en sus actos. Número 3. Chan Bao-chen. En el año 1984, la CIA fue notificada que una persona que vivía en China, llamada Chan Bao-chen, era capaz de hacer cosas imposibles. Entre sus poderes podía trasladar objetos de un lado a otro de un muro sin moverlos y sin siquiera romper el muro. Para confirmar que sus poderes fueran verdaderos, la CIA realizó un experimento en donde pusieron tabletas de medicamento dentro de una botella sellada para que Xuan intentara sacarlas. De pronto la botella comenzó a vibrar y las tabletas se partieron al medio, y de repente, sin que el sello de la botella se rompiera, las tabletas estaban afuera. Este experimento fue filmado con una cámara que grabó a 400 fotogramas por segundo. Luego observaron lentamente la repetición y encontraron que la tableta se había pegado al vidrio de la botella y lo había atravesado sin romperlo, en solamente el transcurso de un fotograma. Entre los informes se encuentra la narración de otro experimento. Abro comillas. Se utilizó un gabinete de madera como recipiente sellado. Papeles y tablas marcadas fueron colocados en el interior del gabinete. Sin dañar el armario o abrir la puerta, Bao-chen fue capaz de retirar los objetos del recipiente y ponerlos de nuevo dentro. Esto demuestra que incluso cuando se utilizan contenedores especialmente grandes, es posible romper completamente las barreras espaciales. Sin embargo, la tasa de éxito fue mucho menor y excepcionalmente difícil. Número 2. Mónica Nieto. Uno de los casos de telequinesis más tratados es de una chica española llamada Mónica Nieto Tejada, que desde los 5 años era capaz de doblar cucharas de cocina a través de su mente. El caso de Mónica es algo diferente a los demás, primero porque tal vez sea el más investigado de la historia junto al de Nina Kulagina, no solo a nivel español sino mundial, y segundo porque no se consiguió desenmascarar ningún fraude. Cierta noche de 1977, la familia Nieto Tejada se encontraba reunida delante del televisor viendo Directísimo, en el que aparecía Uri Geller doblando metales. La madre, una fiel seguidora de los temas paranormales, propuso intentar doblar un tenedor con los dedos, como hacía Heller, y cuál fue su sorpresa cuando vio a la mayor de sus 3 hijas, de tan solo 5 años de edad, Mónica, doblarlo con solo rozarlo con la punta de los dedos. Todos quedaron anonadados con la tremenda hazaña de la niña. Pasaron los años y de manera fortuita el caso de Mónica llegó a oídos de Eduardo Pedro Criado, del Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura, CEPEX. Tras hablar con la madre e hija, se les propuso hacerle una serie de pruebas para poder investigar las insólitas facultades psíquicas que parecía tener la pequeña, a lo que ellas aceptaron. El 23 de febrero de 1987 comenzó la primera fase de investigación. El equipo estuvo compuesto por un abogado, un parapsicólogo, un médico, entre varios otros. En un primer momento se trabajó sobre la capacidad que tenía para doblar objetos.
De una primera serie de 325 objetos, entre los que se encontraban brocas, cortaplumas, limas, llaves, tijeras, cucharas o pulsera, Mónica consiguió doblar el 90% de ellos, pero no solo tenía la capacidad de doblar objetos, podía además devolverlo a su apariencia original, sin que se apreciase la más mínima alteración en su estructura. No habían terminado las investigaciones de esta primera fase cuando las sorprendentes capacidades de Mónica habían trascendido a los medios de comunicación, y a partir de ese momento ya fue imposible evitar que la joven saltase a la fama. Canales de televisión japoneses, franceses o italianos, así como revistas especializadas extranjeras, la bautizaron como la Uri Geller española. En mayo de 1988 se inició una segunda fase de la investigación, en la que se analizaron las capacidades extrasensoriales de la niña. Los resultados fueron aún más sorprendentes. En las áreas de precognición, telepatía y clarividencia. En una de las pruebas se utilizaron cajas opacas y se introdujeron cartas o dibujos en su interior y se le pidió a Mónica que identificase su contenido. El procedimiento consistía en tomar la caja en sus manos e imaginar que quemaba la superficie de la misma, haciendo un agujero para poder ver el contenido de la misma. En el informe se habla del 100% de aciertos en algunas sesiones. Mónica llegó incluso a leer pequeños textos de hasta 3 líneas en el interior de una caja, y lo que es más extraordinario, leyó caracteres japoneses. Si bien los resultados eran sorprendentes, las conclusiones de las investigaciones arrojaron poca luz sobre los supuestos poderes psíquicos de Mónica. Aún hoy los científicos se preguntan ¿qué hacía que esta joven cacereña pudiese realizar estos sorprendentes prodigios parafísicos? ¿Qué tipo de facultad poseía el cerebro de Mónica que no manifestaba el resto de los mortales? Psicólogos y psiquiatras no pudieron aclarar estas cuestiones a pesar de haber sometido a la joven a diferentes tests como el de Rorschach o el D48. Lo que sí demostraron estos estudios fue que Mónica era una joven normal. Como cualquier chica de su edad, jamás manifestó un especial interés por el mundo de lo paranormal. No existía ningún rasgo psicopatológico en ella. Su vida transcurría con normalidad, en el seno de una familia normal. Su inteligencia era corriente, con un coeficiente intelectual de 103, y se desenvolvía bien en sus relaciones sociales. Su rendimiento escolar era regular, nada destacable. A mediados de 1988, cuando la investigación todavía no había concluido, Mónica comenzó a decantar sus facultades hacia la sanación de pequeños dolores y enfermedades. Cansada e incomprendida, Mónica cortó sus relaciones con la prensa y los científicos. Decidió dedicarse a tareas naturópatas y sanadoras en una herboristería en Cáceres. De forma excepcional, en el año 2005, accedió a aparecer en la serie Factor Desconocido de Discovery Channel, dedicada a los fenómenos paranormales y experiencias inexplicables. Número 1. Nina Kulagina. Sin la menor duda, la soviética Nina Kulagina, nacida en julio de 1926 y fallecida en abril de 1990, ha sido la psíquica más estudiada de todos los tiempos y la que ha obtenido los mejores resultados al verificarse científicamente sus poderes. Se hizo popular durante la Guerra Fría. Ella descubrió que en situaciones emocionalmente críticas o de tensión ejercía una especie de control mental en la habitación donde se encontraba. En 1963 fue víctima de una crisis nerviosa e ingresada en el hospital de Leningrado. Durante su estancia en el hospital pasaba el tiempo cosiendo y, al decir de las enfermeras del hospital, se percataron de que aquella paciente era capaz de localizar las madejas de hilo del color que necesitaba rebuscando en el cesto de la costura con la mano, pero sin necesidad de mirarlo. El doctor Leonid Leonidovich Vasiliev, jefe del Departamento de Fisiología del Instituto de Bechterev del Cerebro y profesor de Fisiología de la Universidad de Leningrado desde 1943, era uno de los primeros académicos soviéticos que investigaba el fenómeno de la percepción dermóptica, DOP, presunta capacidad extrasensorial
de percibir información, colores o formas a través de la sensibilidad de la epidermis, y alguien le habló de aquella paciente del hospital que parecía tener una sensibilidad anómala en la piel de sus dedos. Lo que comenzó como una investigación rutinaria en torno a la percepción dermoóptica derivó en algo mucho más complejo. Durante su primera entrevista en casa del matrimonio Kulagin, Nina y Víctor describieron las sorprendentes capacidades psicocinéticas que la esposa aseguraba manifestar desde su juventud. Nina creía haber heredado de su madre aquella capacidad, que se expresaba especialmente cuando era víctima de algún brote de ira. Abro comillas, cuando se enfada, las cosas se mueven o se rompen solas. Cierre comillas, aseguraba su esposo. Con el tiempo, según el biógrafo y marido, Nina Kulagina había aprendido a controlar aquella capacidad. En enero de 1964, durante la celebración de un congreso de médicos y científicos en Leningrado, Nina fue presentada a la comunidad académica. Desde esa fecha hasta su muerte se convirtió en un conejillo de indias para los investigadores soviéticos primero y los llegados del todo el mundo después. Sus presuntas capacidades fueron testeadas en más de 25 laboratorios diferentes. Frente a los rumores que ella utilizaba hilos invisibles o bien tenía imanes en su cuerpo, los objetos tales como sillas, mesas y ropas eran revisados antes y después con una brújula para detectar trazas de metal. Inclusive el cuerpo de la psíquica fue radiografiado con rayos X. Otra medida adoptada para evitar rumores era el tipo de material a emplear en las pruebas. Se utilizaron objetos de vidrio, cerámica, oro, plástico, entre otros, los que en teoría no son susceptibles de ser afectados por electroimanes o campos magnéticos fraudulentos. Fue estudiada por alrededor de 40 científicos, entre ellos 2 premios Nobel. Kulagina, con su cabeza llena de electrodos que registraban sus ondas cerebrales, fue capaz de realizar increíbles fenómenos, desde mover o levitar objetos introducidos en una campana de cristal hasta hacer girar a gran velocidad la aguja de una brújula, encender fósforo, romper huevos sin tocarlos, incluso separando la clara de la yema, provocar quemazón en el cuello involuntario, entre otros. Sin embargo, uno de los experimentos más famosos se realizó en el laboratorio de Leningrado, el 10 de marzo de 1970. Nina demostró poder controlar las células del corazón de una rana, aumentando su ritmo cardíaco, ralentizándolo y deteniéndolo totalmente. Incluso se repitió el experimento, pero ahora con un voluntario, y ella detuvo el corazón del hombre hasta casi provocar un infarto. Poco después sufriría un ataque al corazón que casi le costó la vida, en teoría originado por la tensión de los experimentos a que ella era sometida. Aún así, se prestó a colaborar y al parecer se observaron algunos resultados, aunque no concluyentes. Tras las agotadoras pruebas, su fatiga era bien palpable. Según los informes médicos, durante las intensas sesiones de experimentación, el pulso de Kulagina llegó a alcanzar las 240 pulsaciones por minuto. Pesada antes y después de cada experimento, lo habitual era que perdiese entre 500 y 700 gramos por jornada, pero algunas fuentes aseguran que llegó a perder hasta 2 kilos en una sola sesión. Según los controles electroencefalográficos, el estado emocional de Kulagina experimentaba alteraciones muy fuertes y también se detectaban niveles muy altos de azúcar en la sangre. En varias ocasiones Kulagina se quejaba de fuertes dolores en la columna vertebral, pérdida de visión, entre otros. Su sistema endocrino se vio afectado y desde entonces sufrió con frecuencia dolores en brazos y piernas, falta de coordinación y vértigos, además de apreciarse cambios en el campo electrostático cercano a su cuerpo. Los estudios científicos concluyeron que el poder de Kulagina encontraba su fuente en un intenso campo electrostático que se formaba en torno a suyo. De allí, en teoría, se derivaba su capacidad para magnetizar objetos y acercarlos o alejarlos según ella quisiera. Las investigaciones científicas en torno a su caso convirtieron sus facultades en uno de los casos más irrefutables de telequinesis de la historia. Nina mantuvo sus facultades telequinéticas hasta su muerte, en 1990.
Según los informes científicos, ella también poseía toda una variedad sorprendente de capacidades psíquicas. Los informes hablan de experimentos de telepatía, clarividencia, psicofotografía, que es fotografía de fantasma, fitometarquia, fenómeno a través del cual se puede influenciar el crecimiento de las plantas y bacterias, parasoogesis o pararquia, fenómeno de control psíquico que los seres humanos poseen sobre los animales y que les permite comunicarse con ellos, y pirogénesis. A continuación les muestro un bonus track en donde se puede ver a un maestro Shaolin de 84 años de edad, pero que realiza ejercicios telequinéticos, en el que mueve un vaso con agua incluso hasta romperlo. De igual forma mueve un recipiente con agua que se encontraba en una mesa de un lado para otro. Conclusiones. En relación con los fenómenos telequinéticos, los investigadores hoy en día intentan todavía encontrar alguna explicación científica, porque la causa capaz de provocar tan asombrosos efectos todavía sigue siendo ignorada. Por el profesor Hans Werder, los fenómenos telequinéticos parecen estar motivados por descargas afectivas, y por ello no atañen solo a la física, sino también a la medicina. Además indica como característica fundamental del fenómeno el hecho de que los casos más espectaculares suelen producirse en presencia de gente joven, preferentemente en edad de pubertad. Al parecer, a esta edad, los problemas no resueltos se traducen en profundas tensiones psíquicas que se proyectan telecinéticamente hacia el exterior. Ciertas teorías sobre hipnosis y telepatía afirman que este tipo de cualidades mentales pueden ser explotadas más fácilmente por los niños, al igual que el grupo anterior. Esto es debido a la mayor inocencia que permite a su subconsciente estar más abierto a posibles actividades paranormales. Para algunos investigadores de fenómenos paranormales, aseguran, abro comillas, que el inconsciente tiene una inteligencia admirable, aunque encuentra mucha dificultad en manifestarse. No se puede obligar al inconsciente a salir de su espontaneidad para someterse a moldes preestablecidos. Cierre comillas. Tal como indica Hans Bender, cada día hay métodos más perfectos de comprobación, los que pueden aportar una inestimable ayuda en la búsqueda de una satisfactoria respuesta. Únicamente la investigación científica y los métodos apropiados de observación y experimentación son capaces de situarnos ante una adecuada respuesta. Bueno amigos, espero que esto haya sido de su agrado y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.